Bienvenidos a otro capítulo de Grimm. Hoy vamos a hablar sobre un caso que está basado en hechos reales. Incluso hay foros en internet que hablan sobre esto, sobre un alma en pena que vaga en una iglesia de Oppruch. Así es que vamos a comenzar con el Grimm de hoy. Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Oppruch, es una de esas leyendas tan jóvenes, surgió a finales de los 90, que recién acaban de superar el ámbito del rumor urbano. Cuentan en Oppruch que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches donde la soledad ha impregnado los alrededores, del sitio donde ha decidido aparecer. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud, pese a su monstruoso aspecto, cara aplanada, boca anormalmente alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminando en una puntuada protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que caminaba y caminaba alrededor de la iglesia en el que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes, pues tenía una voz rasposamente grave, pero, sobre todo, empañada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno, y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo es que jamás ha sido visto antes de la 1 de la madrugada, y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercársele han contado que el espectro salía de su abstracción. Todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con un gesto agonizante y después sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro se desaparecía entre los alaridos del dolor. Ahora vamos a ver su oscuro origen para entender mejor la leyenda. Nada cierto se sabe sobre cómo comenzó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre su origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como real. En 1986 se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernobyl. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernobyl se convirtieron en ciudades fantasmas. 172 pueblos fueron desalojados y unas 90.000 personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania. Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con un control permanente y otras zonas con un control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación, área en la cual ciertas localidades, tales como Oppruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Es aquí donde está el origen de la leyenda. Inmediatamente después de la tragedia de Chernobyl, unas cuantas familias emigraron a Oppruch en busca de una nueva vida. No obstante, cuentan que a inicios de los 90, una viuda madre llegó con sus 5 hijos tras haber sido expulsada de Pripyat, una ciudad fantasma que fue declarada parte de la zona de exclusión por el gobierno soviético. En ese entonces Ucrania formaba parte de la URSS. Decretó tras el desastre nuclear. En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran, lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que incluso en la actualidad existe la leyenda urbana de que Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Oppruch, la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal, hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo 2 detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle al menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en una cierta fría madrugada, todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa que decían «¡Los odio! ¡Los odio!». Era lo único que todos recuerdan escuchar, aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y una voz que decía «¡Estoy ardiendo! ¡Ayúdenme!».
previos a la escena del joven envuelto en llamas que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven que al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el por qué. Simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó haber escuchado lo siguiente: mi cuerpo se quema, todo es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida. No obstante, la policía le restó importancia, creyendo que era un simple individuo que buscaba protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea, ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. En suma, la versión sobre el origen del espectro dice que era el mismo joven que sufrió la combustión espontánea de ese día, que lo monstruoso de su cara se explicaba por las alteraciones genéticas debidas a la radiación, que solo él y no sus hermanos desarrolló mientras vivió en Pripyat a espaldas del gobierno soviético, que había matado a su madre porque la culpaba de sus mutaciones y del ardor que sentía en su cuerpo, que mató al resto de la familia porque se sentía rechazado y había acumulado odio, y finalmente penaba cerca de las iglesias porque estaba lleno de remordimiento y deseaba algún tipo de perdón divino. Nadie ha explicado de forma suficiente y satisfactoria por qué el espíritu viste de negro. Unos dicen que está pagando el purgatorio en la tierra y que el atuendo negro le fue otorgado para representar la oscuridad de su alma. Otro menos fantasioso planteaban que simplemente vestía de negro antes de quemarse. Lo cierto es que con el paso del tiempo la historia sobre el origen del fantasma se ha ido llenando de detalles e incluso ha llegado a figurar en ciertos foros virtuales de la web en ucraniano. Y dime, ¿te atreverías a ir a la iglesia de Obruch para comprobarlo tú mismo?